Hay un campo de patatas a casi 4.000 metros de altura, donde las heladas nocturnas matarían a cualquier cultivo moderno en una sola noche. Y sin embargo, lleva produciendo cosechas más de 2.000 años, sin invernaderos, sin calefacción, sin tecnología. Solo barro, agua y una idea que un ingeniero agrónomo del siglo XXI mira hoy con la boca abierta. Hay 10 secretos así. 10 técnicas agrícolas que pueblos enteros llevaban miles de años aplicando antes de que existiera un solo tractor, y que la ciencia moderna, cuando por fin se ha dignado a estudiarlas con instrumentos serios, está confirmando que en muchos casos superan a lo que hoy hacemos en los campos. La última, la número 10, es la que ha conseguido multiplicar por 5 la cosecha en suelos donde la agricultura moderna directamente fracasa, y casi nadie la conoce. Empezamos. La primera técnica nació hace más de 3.000 años en lo que hoy es México y se extendió por casi toda Norteamérica. Los pueblos indígenas la llamaron simplemente las 3 hermanas: maíz, frijol y calabaza, sembrados juntos en el mismo montículo de tierra. Una sola fila, un solo gesto, 3 plantas que crecen abrazadas. Y aquí viene la parte que cualquier agrónomo moderno tendría que tatuarse en el brazo. El maíz crece alto, recto, y se convierte en un poste vivo. El frijol trepa por él, sin necesidad de tutor de madera, sin estructuras añadidas. Mientras trepa, sus raíces hacen un trabajo invisible que la química no entendió hasta el siglo XIX. En esas raíces viven unas bacterias llamadas rizobios, capaces de capturar el nitrógeno del aire y fijarlo en el suelo en una forma que el maíz puede usar como alimento. Es decir, la planta de frijol fabrica fertilizante gratis para su hermana de al lado. Y mientras tanto, la calabaza extiende sus hojas anchas por el suelo, cubriéndolo como un manto vegetal vivo. Esa cobertura mantiene la humedad, ahoga las malas hierbas y, gracias a sus pequeñas espinas, ahuyenta a los roedores que vendrían a roer las mazorcas tiernas. 3 plantas, una sola parcela, 0 fertilizantes químicos, 0 pesticidas, 0 herbicidas. La Confederación Iroquesa lo practicaba ya en 1600, cuando los colonos europeos llegaron a Norteamérica. La ciencia agronómica del siglo XX tardó casi 400 años en darse cuenta de algo aún más asombroso. La combinación nutricional de las 3 plantas, cuando se comen juntas, ofrece todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita. El maíz aporta carbohidratos. El frijol, proteína completa al sumar lisina, el aminoácido que al maíz le falta. Y la calabaza, vitaminas y grasas saludables a través de sus semillas. Un sistema agrícola que es al mismo tiempo un menú completo. Los nativos no leyeron ningún manual de nutrición, lo aprendieron observando cuántos morían y cuántos vivían fuertes hasta viejos. Y aquí está el detalle que la agricultura industrial no menciona. 1 hectárea cultivada con las 3 hermanas, según estudios comparativos publicados por agrónomos de la Universidad de Cornell, produce más calorías totales y más proteína total por unidad de tierra que 1 hectárea de maíz monocultivado, aunque el rendimiento individual de maíz por separado sea mayor. La razón es que al sumar las 3 cosechas, el balance nutricional final supera con creces al de cualquier monocultivo. Esa es una idea agronómica tan radical que pequeñas cooperativas de granjas familiares del medio oeste americano la están rescatando hoy como modelo de transición frente al monocultivo de soja y maíz transgénico. La civilización a la que llamaron atrasada nos está dando en pleno siglo XXI una de las respuestas más sólidas a la crisis de los suelos. La segunda técnica viene de Roma y se llamaba con 3 palabras tan simples como brutales: alimento, forraje, descanso. Los agrónomos romanos descubrieron, hace más de 2000 años, que un campo cultivado sin descanso pierde fertilidad año tras año hasta dejar de producir. La solución que diseñaron fue de una elegancia desconcertante: dividir la finca en 3 partes iguales. En la primera, plantar un cereal que alimentara a las personas, como el trigo. En la segunda, plantar una leguminosa que sirviera de forraje para los animales, como el haba o la avesa. Y en la tercera, no plantar nada. Dejarla descansar, arada pero limpia todo el año. Y aquí está lo brillante. Al año siguiente, las parcelas rotaban.
Lo que fue trigo se quedaba en barbecho, lo que fue leguminosa se sembraba de trigo, lo que descansaba pasaba a recibir las habas. Resultado, el suelo nunca se agotaba. Las leguminosas fijaban nitrógeno y enriquecían la tierra justo donde al año siguiente se iba a plantar el cereal hambriento de ese nutriente. El barbecho permitía que la materia orgánica se descompusiera y que las plagas perdieran su hospedador. Columela, el agrónomo romano del siglo I, escribió una frase precisa: un campo no se agota con una cosecha de habas obesas, porque engordan el suelo. La ciencia tardaría casi 1800 años en explicar bioquímicamente por qué tenía razón. Hoy la agricultura industrial, con sus monocultivos masivos sostenidos por fertilizantes sintéticos derivados del petróleo, ha vuelto a empobrecer suelos enteros del planeta. En Europa, 40% de los suelos agrícolas presentan signos serios de degradación. La rotación romana hoy no es solo historia, es una de las soluciones que la agronomía regenerativa está rescatando para frenar el colapso del suelo agrícola europeo. Y todo lo que hacía falta lo escribieron Catón, Varrón y Columela en latín hace 2000 años. Estaba ahí, solo había que leerlo. La tercera técnica es probablemente la más mítica de la antigüedad, la que sostuvo durante 3000 años a la civilización del Nilo. Cuando uno mira el desierto que rodea al río, comprende que sin algo casi milagroso, Egipto no habría existido. Y ese algo era la inundación anual del Nilo. Cada año, entre junio y septiembre, las lluvias de las tierras altas de Etiopía hacían crecer el río de manera predecible. El Nilo se desbordaba, cubría las llanuras de cultivo durante semanas y al retirarse dejaba una capa de limo oscuro rico en nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. Esa capa, depositada gratis cada año por la naturaleza, era el mejor fertilizante natural del mundo antiguo. Los campesinos egipcios no necesitaban abonar, la tierra se abonaba sola. Y lo que diseñaron sobre ese regalo del río fue un sistema de cuencas. Levantaron diques de tierra que dividían la llanura en grandes bacins, cada uno capaz de retener el agua durante el tiempo justo para empapar el suelo y depositar el limo. Cuando ese tiempo pasaba, drenaban el exceso por canales hacia la siguiente cuenca. Una coreografía hidráulica perfecta, pensada 4000 años antes de Cristo. Y aquí viene el dato comparativo demoledor. Estudios actuales han calculado que cada año, sin tocar un solo saco de fertilizante, el limo del Nilo aportaba unos 36 libras de compuestos nitrogenados, 18 libras de fosfato y 17 libras de sales de potasio por cada acre cultivado. Los campos egipcios producían 2, incluso 3 cosechas al año, con rendimientos de trigo y cebada hasta un 50%, superiores a los de tierras de secano comparables. Y todo esto sin agotar el suelo, porque cada año el ciclo se reiniciaba con limo fresco. Cuando Egipto construyó la presa de Asuán en 1970, lo hizo por buenas razones de regulación hídrica, pero el efecto secundario fue grave. El limo dejó de llegar a los campos y desde entonces los agricultores egipcios se ven obligados a comprar fertilizantes sintéticos cada temporada, gastando cientos de millones de dólares al año en algo que durante 6000 años habían recibido gratis. Esa frase, escrita así, debería darnos que pensar. La cuarta técnica resolvió un problema que la agricultura industrial moderna, con todos sus satélites y goteros de plástico, sigue sin resolver bien. ¿Cómo llevar agua a una zona donde apenas llueve, sin perder la mitad por evaporación? La respuesta llegó hace 3000 años desde Persia. Se llaman qanats y son una de las obras de ingeniería más audaces del mundo antiguo. Un qanat es un túnel subterráneo, excavado a mano, que parte de la falda de una montaña donde hay un acuífero y desciende con una pendiente milimétrica, casi imperceptible, hasta llegar a kilómetros de distancia a un valle agrícola. El agua fluye por gravedad pura, sin bombas, sin motores, sin electricidad y lo más importante, sin nunca salir a la superficie hasta su destino final. Esa última frase es la clave, porque en climas con 40 grados al sol, un canal abierto pierde por evaporación en algunos casos más del 70% de su caudal. Los qanats, al ir bajo tierra, no pierden prácticamente nada. La agricultura del desierto persa, las palmeras de Yazd, los huertos de Kerman sobrevivieron miles de años gracias a esta red invisible. Y aquí está el dato que asombra.
Hoy, en el siglo XXI, en Irán siguen funcionando más de 36.000 Qanats activos, según estadísticas oficiales del Ministerio de Energía iraní. 36.000. Aportan cada año alrededor de 10.000 millones de metros cúbicos de agua para riego y consumo. La UNESCO los declaró Patrimonio Mundial en 2016. Pero hay un detalle aún más inquietante. En las últimas décadas, miles de pozos modernos perforados con maquinaria pesada han ido secando los acuíferos a un ritmo tal que muchos qanats milenarios han colapsado. La técnica antigua respetaba el equilibrio del agua subterránea. La técnica moderna lo está vaciando. Y los agricultores iraníes que dependen aún de qanats profundos siguen produciendo donde los que perforaron pozos modernos ya han perdido sus campos. Eso pone los pelos de punta. La quinta técnica es quizá la más fascinante de toda esta lista, porque desafía algo que la ciencia del suelo daba por seguro. En la cuenca del Amazonas, donde los suelos tropicales son notoriamente pobres, ácidos y rápidamente lavados por las lluvias, no debería existir agricultura intensiva. La selva sí. ¿Cultivos masivos? No. Y sin embargo, los arqueólogos llevan décadas encontrando, en pleno corazón amazónico, parches enteros de tierra negra, profunda, de hasta 2 metros de espesor, anormalmente fértil. Tan fértil que los campesinos brasileños actuales la excavan, la venden por sacos y siguen apareciendo nuevos parches al año siguiente. La llaman terra preta, tierra negra del indio. Y aquí está el descubrimiento que ha cambiado la agronomía tropical. Esa tierra es artificial. La crearon los pueblos amazónicos precolombinos entre el año 450 a.C. y el 950 después de Cristo. No por casualidad, la crearon mezclando con la tierra cantidades enormes de carbón vegetal molido, restos orgánicos, cenizas, huesos de pescado, excrementos y trozos de cerámica rota. El componente clave era el carbón. Hoy lo llamamos biochar, carbón producido a baja temperatura y con poco oxígeno, que mantiene su estructura porosa intacta. Esa estructura microscópica llena de cavidades se convierte dentro del suelo en algo extraordinario. Es un refugio para los microbios beneficiosos. Es una esponja para los nutrientes. Es un imán para el agua. Y, dato impresionante, es estable durante miles de años. Ensayos universitarios actuales han demostrado que añadir terra preta o biochar a un suelo agotado puede aumentar el rendimiento de los cultivos hasta un 800% en algunos casos. No es teoría masónica, es investigación publicada, replicada en Ghana, en Zambia, en Inglaterra. Los precolombinos hicieron sin saberlo una de las cosas más inteligentes de la historia agrícola humana. Convirtieron suelos infértiles en suelos que 2000 años después siguen produciendo. La agricultura moderna, en cambio, en muchos campos agota la fertilidad del suelo en 2 o 3 décadas de uso intensivo. Esa diferencia, 2000 años contra 30, es la medida exacta de lo que hemos olvidado. Y hay un dato extra que pocas personas conocen. La terra preta se regenera sola. Cuando los campesinos brasileños la excavan para vender, en pocos años el parche se rellena de nuevo, alrededor de 1 centímetro de espesor por año, gracias a la actividad microbiana extraordinaria que el carbón sostiene en su interior. Es, literalmente, un suelo vivo. Un organismo. Compañías internacionales hambrientas de créditos de carbono están pagando hoy sumas considerables por biochar producido con técnicas inspiradas directamente en lo que los pueblos amazónicos hicieron hace 2000 años, porque ese carbón vegetal, además de fertilizar, secuestra dióxido de carbono atmosférico de manera estable durante siglos. Una sola técnica precolombina, hoy redescubierta, ataca a la vez 2 de los problemas más graves del siglo XXI. La degradación del suelo agrícola y el exceso de carbono en la atmósfera. Y los aborígenes amazónicos lo resolvieron sin pretensiones en su día a día. Antes de pasar a la sexta técnica, te aviso de algo. Las 5 que vienen ahora son aún más sorprendentes que las anteriores. La séptima en particular consiguió en su época producir hasta 7 cosechas anuales en una misma parcela. 7. Y la décima, como te dije al inicio, es la que ha conseguido multiplicar por 5 las cosechas en zonas donde el desierto avanzaba a metros cada año. No te muevas, porque si te interesa entender qué está dejando de funcionar en la agricultura industrial y qué fórmulas vienen ya rescatándose para reemplazarla, lo que sigue te va a marcar. La sexta técnica nace en el altiplano andino, donde a casi 4.000 metros de altitud, las heladas nocturnas son mortales para casi cualquier planta.
Y sin embargo, alrededor del lago Titicaca, 2000 años antes de que apareciera el imperio inca, una civilización llamada Tiwanaku resolvió el problema con una idea tan poderosa como visualmente preciosa. Construyeron campos elevados, plataformas de tierra rectangulares de unos 4 a 10 metros de ancho y hasta 100 de largo, completamente rodeadas de canales con agua. Los llamaron Waru Waru, y la lógica física detrás es de manual de termodinámica. Durante el día, el agua de los canales absorbe la radiación solar. Es una masa térmica enorme. Al caer la noche, cuando la temperatura ambiente desciende abruptamente, esa agua libera lentamente el calor acumulado. Crea un microclima alrededor de la plataforma de cultivo. Estudios modernos midieron la diferencia con campos planos vecinos. La temperatura del suelo encima del Waru Waru se mantenía, en promedio, 1 grado Celsius más alta durante las noches frías. Ese grado, en el límite de la helada, lo es todo. Significa que las papas y la quinoa sobreviven donde un campo normal queda quemado. Y los canales con agua, además de calentar, riegan en sequía y drenan en lluvia torrencial. Una sola técnica resolvía 4 problemas al mismo tiempo. Aquí viene el dato actual que duele. Esta técnica milenaria se perdió tras la conquista española. Cayó en el olvido durante 400 años. Hasta que en 1984, agrónomos peruanos y bolivianos la rescataron y la pusieron a prueba comparada con la agricultura moderna en la misma zona. Resultado, los Waru Waru rehabilitados produjeron rendimientos de papa superiores a los de campos planos fertilizados químicamente, sin abonos, sin pesticidas, solo con la geometría correcta del terreno y el agua justa. Hoy comunidades enteras del altiplano peruano y boliviano, especialmente alrededor de Puno, están reconstruyendo Waru Waru como respuesta al cambio climático. La técnica del siglo 0 a.C., salvando cosechas del siglo XXI. Eso es ironía pura. La séptima técnica ya fue legendaria en su tiempo y lo sigue siendo entre los arqueólogos. Los aztecas, en el Valle de México, transformaron lagos enteros en parcelas agrícolas flotantes. Las llamaron chinampas, y lo que consiguieron con ellas en cifras es algo que la agricultura industrial actual envidiaría. La idea, en superficie, parece sencilla. En las aguas poco profundas del lago de Xochimilco, los aztecas clavaban estacas de madera, formando rectángulos largos, de unos 6 a 10 metros de ancho y hasta 200 metros de largo. Dentro de ese marco iban acumulando capas alternas de barro extraído del fondo del lago, vegetación acuática descompuesta, fango orgánico y más capas, hasta que la plataforma sobresalía del agua. En los bordes plantaban sauces, cuyas raíces sujetaban toda la estructura como una red viva. El resultado no era una balsa flotante, como dice el mito. Era una isla artificial, anclada al fondo, rodeada por canales navegables. Y aquí están los datos que asombran. Cada chinampa podía dar hasta 7 cosechas distintas al año. 7. Porque el suelo, alimentado constantemente por la humedad y los nutrientes del lago, jamás descansaba y jamás se agotaba. Estudios actuales estiman que las chinampas producen hasta 13 veces más alimento por hectárea que la agricultura de secano convencional. Tenochtitlan, capital azteca con más de 200,000 habitantes a la llegada de los españoles, se alimentaba en su mayor parte gracias a estas parcelas. Una ciudad gigantesca en medio de un lago sostenida por una agricultura que no necesitaba expandirse hacia los bosques, no necesitaba fertilizantes externos y producía cantidades industriales de maíz, frijol, chiles, tomate, calabaza y flores. La UNESCO las declaró Patrimonio Mundial en 1987. Hoy, en pleno siglo XXI, agrónomos de la Universidad Nacional Autónoma de México están reconstruyendo chinampas activas en Xochimilco. Una hectárea bien manejada puede dar a una familia entre 1,000 y 1,500 pesos diarios. La técnica del año 1100 después de Cristo, dándole de comer hoy a familias enteras de la Ciudad de México. Y casi nadie fuera de México sabe siquiera que existen. La octava técnica es probablemente la prueba más clara de que los incas hicieron ciencia experimental antes de que existiera la palabra ciencia. Está en un lugar llamado Moray, a unos 50 kilómetros de Cusco, en el Valle Sagrado peruano. Visto desde el aire, parece un anfiteatro de otro planeta. Círculos concéntricos perfectos, descendiendo en terrazas hacia el centro de una depresión natural. Y lo que los incas hicieron allí, los arqueólogos llevan décadas tratando de entenderlo a fondo.
Cada anillo de terrazas tiene su propio microclima. La diferencia de temperatura entre la terraza más alta y la más profunda puede alcanzar 15 grados Celsius. 15. Dentro de un mismo recinto, los incas crearon literalmente una réplica miniaturizada de todos los pisos ecológicos del imperio. En la terraza superior simulaban el frío del altiplano, en la del centro, el clima templado, en la del fondo, el calor de las quebradas bajas, y allí experimentaban. Sembraban distintas variedades de papa, de maíz, de quinoa en cada nivel y observaban cuáles prosperaban en cada microclima. Era literalmente un laboratorio agrícola al aire libre, varios siglos antes de que en Europa apareciera el primer jardín botánico experimental. El dato que esto explica es uno de los más impresionantes de toda la agricultura mundial. Hoy, en el Perú, existen más de 4.000 variedades de papa documentadas. 4.000, frente a las pocas docenas que dominan la producción industrial planetaria. Esa diversidad no es accidente, es el resultado directo de siglos de experimentación inca, una parte de ella desarrollada en sitios como Moray. Lo que hoy llamamos selección genética, mejora de variedades, adaptación local. Los incas lo estaban haciendo sin laboratorio, sin microscopio, con paciencia y observación. Hoy, ante el cambio climático, una de las grandes preocupaciones de la agronomía mundial es la falta de biodiversidad agrícola, que hace a los monocultivos extremadamente vulnerables a plagas, sequías y nuevas enfermedades. Y los incas, hace 600 años, ya nos habían dado la respuesta. La diversidad genética cultivada con cabeza es la mejor póliza de seguro agrícola que existe. Solo había que mirar las terrazas de Moray y entender lo que estaban diciendo. Hay un detalle adicional que pocos guías mencionan cuando llevan a los turistas a Moray. Los muros de cada terraza están construidos con un sistema de varias capas. Una primera capa de piedra gruesa, una capa intermedia de grava más fina y una capa superior de tierra fértil traída desde valles fértiles a kilómetros de distancia. Ese sistema multicapa permite un drenaje perfecto, incluso en lluvias torrenciales, evitando el encharcamiento y la pérdida de cosecha. Esa misma técnica constructiva está siendo estudiada hoy por ingenieros agrícolas para diseñar terrazas modernas resistentes al cambio climático en zonas montañosas de los Andes, del Himalaya y del Atlas marroquí. La obra que los incas hicieron en piedra hace 600 años. Sin metal ni cemento, sigue siendo el modelo a seguir cuando se quiere construir agricultura en pendiente con seguridad y eficiencia. Esa permanencia, esa solidez a través de los siglos es una credencial difícil de superar. La novena técnica nace en los arrozales del sur de China, hace más de 2000 años, y combina dos cosas que la agricultura moderna se empeña en separar: cultivo y ganadería. En vez de ver el campo como un lugar para una sola especie, los campesinos chinos diseñaron un sistema integrado en el mismo espacio: arroz en el agua, peces nadando entre las raíces y patos paseando por encima. Lo llaman, en su forma más completa, sistema arroz-pez-pato. Y aquí, la elegancia ecológica del diseño es difícil de mejorar. El arroz crece en agua estancada, ideal para criar peces como la carpa o el tilapia. Los peces, al moverse, oxigenan el agua, comen larvas de mosquitos y pequeños insectos plaga del arroz, y sus excrementos fertilizan el suelo. Los patos, soltados en cuanto el arroz tiene cierta altura, comen las malas hierbas que compiten con el cultivo. Comen caracoles que devorarían la planta y sus deyecciones siguen fertilizando el agua. El campesino, al final del ciclo, cosecha 3 productos del mismo metro cuadrado: arroz, pescado y pato, sin pesticidas, sin herbicidas, sin fertilizantes artificiales. Todo el sistema se autorregula. Estudios actuales han medido los rendimientos comparados. En sistemas tradicionales chinos bien manejados, una hectárea produce alrededor de 6.000 a 7.000 kilos de arroz al año, más entre 1.500 y 7.500 kilos de pescado dependiendo de la región. Las emisiones de metano de los arrozales, uno de los grandes problemas climáticos asociados al cultivo intensivo de arroz moderno, se reducen en un 7% solo con esta integración. Las ganancias del campesino aumentan, la biodiversidad
Ciudad del Campo florece. La FAO declaró estos sistemas en 2002 como uno de los primeros patrimonios agrícolas mundiales precisamente por esto. Y mientras, el monocultivo industrial de arroz en gran parte del sudeste asiático, dependiente de agroquímicos, está empobreciendo suelos, contaminando ríos y vaciando los bolsillos de los campesinos pequeños. La técnica de hace 2000 años una vez más dando lecciones de eficiencia. Y llegamos a la 10ª técnica. La que prometía al principio, la que ha conseguido multiplicar por 5 las cosechas en zonas donde la agricultura moderna directamente fracasa. Viene del Sahel africano, esa franja semiárida que se extiende al sur del Sahara, donde la lluvia es poca, errática, y el suelo se endurece como cemento entre estación y estación. Allí, hace siglos, los pueblos campesinos del norte de Burkina Faso, y posiblemente también del país Dogón en Malí, desarrollaron una técnica de una sencillez aparente y una eficacia extraordinaria. La llaman SAI o taza, pequeños hoyos de plantación. La idea es así. En plena estación seca, cuando el suelo está duro como una piedra, el campesino cava a mano pequeños hoyos de unos 20 a 30 centímetros de ancho y 10 a 20 de profundidad, separados entre sí unos 60 centímetros. Dentro de cada hoyo deposita un puñado de compost o estiércol seco y espera. Esos hoyos durante la estación seca funcionan como pequeñas trampas. Cuando vienen las primeras lluvias, en lugar de escurrirse por la superficie endurecida del terreno, el agua se concentra en los hoyos. El compost atrae termitas que perforan túneles en el suelo, multiplicando la capacidad del terreno para absorber agua. Y en el centro de cada hoyo, el campesino siembra mijo, sorgo o judía africana, justo en el lugar más fértil y más húmedo de toda la parcela. Aquí viene el dato del Banco Mundial que tienes que escuchar 2 veces. La aplicación correcta del sistema SAI en suelos degradados del Sahel puede aumentar la producción hasta un 500%. 5 veces más cosecha que la agricultura convencional, en el mismo terreno, en las mismas condiciones de sequía. Un agrónomo y campesino burkinés llamado Yakuba Sawadogo recuperó esta técnica casi olvidada en los años 80 y junto con otros impulsó su difusión por Burkina Faso, Mali, Senegal, Níger y Kenia. Solo en Burkina Faso, entre 200.000 y 300.000 hectáreas de tierra desertizada han sido rehabilitadas con SAI en las últimas décadas. Sawadogo recibió el premio Right Livelihood, conocido como el Nobel Alternativo, en 2018 por esta labor. Mientras la agricultura industrial occidental gasta miles de millones en estudios sobre cómo enfrentar el avance del desierto con tecnología avanzada, los campesinos del Sahel, con una asada y paciencia, están ganando la batalla contra esa misma desertización. Y lo hacen con una técnica milenaria. Eso, en cualquier libro de ingeniería agronómica del futuro, debería figurar en el primer capítulo. Hemos terminado las 10 técnicas. Pero, antes de cerrar, hay algo que conviene nombrar con claridad, porque es el patrón que conecta todo lo que acabamos de ver. Esas 10 civilizaciones, separadas por océanos, por miles de años y por idiomas que jamás se rozaron entre sí, llegaron por su cuenta a las mismas conclusiones agronómicas profundas. La diversidad supera al monocultivo. El suelo es un ser vivo que se cuida, no un sustrato muerto que se exprime. El agua se respeta, no se desperdicia. Y la naturaleza observada con paciencia enseña más sobre cómo cultivar que cualquier laboratorio con presupuesto millonario. La pregunta incómoda es ¿por qué olvidamos todo esto? La respuesta, una vez más, no es una conspiración misteriosa, es economía. La agricultura industrial moderna no se diseñó para producir comida de la manera más sabia. Se diseñó para producir comida de la manera más rentable a corto plazo. Y para eso necesita vender. Vender semillas patentadas, vender fertilizantes sintéticos, vender pesticidas, vender herbicidas, vender maquinaria pesada, vender combustible para esa maquinaria. Un campesino que rota cultivos como un romano, que entierra biochar como un amazónico, que construye guaru guaru como un tiwanaku, no necesita comprar casi nada. Y para una industria global, eso es exactamente el problema, no la solución. Hay un detalle adicional que no quiero dejar fuera. Las 10 técnicas, si te fijas, comparten algo más allá de funcionar. Todas son escalables hacia abajo. Una familia con una huerta puede aplicar las 3 hermanas. Un agricultor pequeño puede cavar SAI pits con una asada.
Un proyecto comunitario puede construir un guaru guaru en una semana. Una cooperativa puede rescatar la rotación romana sin pedirle permiso a nadie. La agricultura industrial, en cambio, depende de capital, de maquinaria cara, de combustible y de productos químicos importados. La sabiduría antigua, además de eficiente, es democrática. La técnica moderna, demasiado a menudo, exige someterse a quien vende los insumos. Y ahí, en esa diferencia, está la verdadera importancia de recordar todo esto. Un último apunte. Cada una de las 10 técnicas que has visto está siendo, en este momento, recuperada por agrónomos, ingenieros y comunidades campesinas en todo el planeta. No como una curiosidad arqueológica, como una solución urgente al colapso productivo de la agricultura industrial. La FAO, la UNESCO, universidades de Cornell, de Oxford, de Wageningen y de muchas universidades latinoamericanas están publicando año tras año estudios que confirman que la sabiduría antigua tenía razón. No siempre, no en todo, pero sí en aspectos esenciales que el siglo XX despreció y el siglo XXI necesita con urgencia. Si esta información te ha aportado algo, suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque así llegan más personas que ahora mismo están cuidando una huerta, un balcón o un pequeño terreno y pueden aplicar parte de lo que aquí cuento. Dime abajo en los comentarios cuál de las 10 técnicas te parece más sorprendente y por qué esa. Lee también las respuestas de otras personas, porque en los comentarios siempre aparecen experiencias de huertos familiares, recuerdos del abuelo, métodos rurales que enriquecen lo que aquí comparto. En el próximo vídeo vamos a entrar en otro terreno fascinante, una serie de cultivos olvidados que civilizaciones antiguas comían a diario y que prácticamente han desaparecido de nuestra mesa, aun cuando son nutricionalmente superiores a la mitad de lo que hoy compramos en los supermercados. Hasta entonces, cuida lo que crece bajo tus manos, porque la tierra, si se la trata bien, devuelve siempre mucho más de lo que recibe.